A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno. Y que además dejó fuera a las otras, las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas, las que no caben en sus moldes, las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado, que la mayoría de las veces sucede entre las mujeres conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García. Por Código 21. Buena tarde o día o noche, según esté escuchando esto en vivo o no. Bienvenida sea usted a La Limpia, un programa donde dos amigas hacemos uso de los micrófonos para reflexionar y desenredar temas que nos duelen e incomodan. Hoy de nuevo Ara no va a poder estar y la vamos a extrañar de nuevo un montón, pero ya la verdad es que yo estoy muy bien acompañada de dos mujeres increíbles que además quiero mucho y se las voy a presentar. A mi derecha tengo a Ceci, tiene 30 años, es actriz, comunicóloga y también es parte del equipo de producción de La Limpia y Capital 21. Ceci usualmente está del otro lado de la cámara. Le gusta mucho escribir, cantar, el chocolate y los gatos. Y desde 2019 ha tenido problemas hormonales que la han llevado a pensar un chorro en el tema de la menstruación y cómo la vivimos cómo la vivimos ciertas mujeres y personas menstruantes. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué chido que quisiste estar, me encanta. Claro. Es la primera persona que se cambia del lado de las cámaras, me encantó. Y a mi lado izquierdo tengo a Carla, que no me mandó una presentación, entonces se va a presentar ella sola. Pues sí, ni modo. Pues yo soy Carla Mosurrutia, soy madre de Jade y Aitana, soy profesora desde hace 16 años en escuela secundaria, desde hace 12 en licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras, soy activista desde los 16 años y ahora, y bueno, por supuesto soy feminista y estoy entrando en una etapa de educadora menstrual, estoy educándome en una escuela de educación menstrual, pues porque me interesa mucho el tema y bueno, pues también trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México con temas de igualdad y erradicación de las violencias por razones de género. Muy bien. Bueno, pues seguramente ya vieron el tema que vamos a hablar hoy y un poco estaba también en la presentación de Carla. Y miren, no hemos empezado, pero siento que una sola limpia no va a ser suficiente. Siento que es un tema súper, súper extenso. Porque la verdad es que la menstruación, empezando con que es un poco un tema tabú, ¿no? Desde que no se nombra como menstruación, sino como que te está bajando, que estás en tus días, que te llegó la regla, que no sé. Es 2024 y le tenemos miedo a nombrarla. Se piensa que es algo que solo nos incumbe a las mujeres, que ya desde ahí estamos dejando fuera un montón de personas que menstruan. Y que no se identifican como mujeres. Se piensa que es algo sucio y pues precisamente de todo esto vamos a estar hablando hoy. Igual quería preguntarles a ustedes como por qué quisieron venir a La Limpia. O sea, como qué les gustaría limpiarse. Pues sí. Bueno, es que yo la verdad he tenido una relación complicada con la menstruación porque desde hace varios años dejé de menstruar cada mes, ¿no? De hecho estuve 9 meses sin menstruar en una ocasión, la famosa amenorrea. y se me movió todo, ¿no? A partir de eso. Y ya poco a poco he ido recuperando cada vez más mis periodos, pero sigue siendo complicado. No menstruo cada 28 días
y a veces pues es cada 2 meses, a veces 3. Entonces, yo quería, o sea, me encanta cuando me baja, me encanta, la verdad, ¿no? Y es muy chistoso ver cómo hay muchas mujeres o personas menstruantes que lo sufren mucho, ¿no? Y yo ahora que he vivido lo que he vivido, pues soy muy feliz cuando sucede y pues he pensado mucho en este tema y simplemente quería pues conversarlo, ¿no? Con otras mujeres o personas que menstruan y pues limpiarme también de pues de lo que ha sido, ¿no? Porque no ha sido un proceso nada sencillo. Gracias, sí. Y yo, pues, creo que mi proceso de limpia ya lleva un rato, porque justo por eso me acerqué a la educación menstrual. No sabía que existía. Mi vida con la menstruación, pues también ha sido compleja, porque viví o sea, mi familia, mi círculo familiar tenía en la menstruación como un tabú, o sea, no se podía decir en voz alta, ¿no? Y toda mi educación primaria, secundaria, bachillerato, incluso en la licenciatura, pues siempre vivíamos con esta cuestión de, güey, ¿traes una toalla? Así pero como si fuera clandestino. Entonces yo dije, no, cuando sea mamá, yo no voy a enseñar ese tabú a mis hijas. Y entonces me he topado con un montón de cosas que no sabía del ciclo, que incluso está mal como lo nombramos cuando decimos menstruación. En realidad tendríamos que hablar del ciclo ovulatorio, porque la ovulación es la protagonista. Pero solo hablamos de la menstruación por el tabú social de lo que significa la sangre. Y esta parte de la higiene menstrual, porque es lo único que se ve. Y eso es lo que hay que limpiar. Entonces, esa limpia está en mí desde hace rato, estoy en proceso, y por eso me encanta hablar de la menstruación con todas sus letras. Qué chido. Justo pensaba mucho en cómo es un tema que constantemente nos está atravesando, ya sea porque estamos menstruando, acabamos de menstruar, estamos por menstruar, no estamos menstruando, nos está doliendo, no nos está doliendo, estamos de malas, no sé, ¿no? O sea, como que siento que siempre está ocurriendo algo, ¿no? Estamos ovulando y entonces te sientes de cierta manera, etcétera. Entonces, bueno, pues nada, es un tema que ya se veía venir en el episodio que hicimos con Mariana de Mujeres en la Ciencia. Salió como que claramente era una necesidad hablar de menstruación y del ciclo ovulatorio, ahora que Carla lo pone. Entonces, podemos ir a nuestra primera canción, que me encanta porque Elsa y el Mar, que ya quedó claro que amamos en este programa, acaba de sacar una canción que se llama Entre las Piernas, que es sobre la menstruación, y creo que es una de las pocas canciones que hablan de eso. Bueno, yo estuve buscando y no está tan fácil encontrar canciones que hablen sobre la menstruación. Entonces, bueno, vamos a escuchar Entre las Piernas de Elsita y el Mar y volvemos a La Limpia. Acabamos de escuchar a Elsa y el Mar con Entre las Piernas. Me encanta esta canción, gracias Elsa por haberla hecho. Estoy muy feliz. Y bueno, estamos pasando a la parte que nos duele, que yo creo que lo que nos duele de la menstruación es un montón. Desde que a algunas nos duele en sí mismo menstruar y es como un momento muy doloroso. Pero bueno, quisiera preguntarles como a ustedes qué les duele de la menstruación, para irlo retomando poco a poco. ¿A ti qué te duele, Ceci? Ay, pues me duelen muchas cosas, pero se me vienen dos muy claras. La primera es, por más que lucho porque no me duela ese proceso, ese momento, esa fase menstrual, me duele mucho la premenstrualidad, de verdad. Es muy dura, en mi caso, ¿no? En serio, es muy, muy dura emocionalmente, sobre todo. Muy, muy dura. Mucha ansiedad, ¿no? De verdad todo lo veo muy distinto, ¿no? Abismalmente distinto. Y tampoco me gusta decir, es eso y ya, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que están ahí y salen en ese momento,
pero sí me es mucho más difícil lidiar con ello, ¿no? Y suelo pelearme con las personas en esa época, suelo estar muy enojada, muy triste, muy ansiosa, ¿no? Entonces creo que eso es algo que me duele bastante, por más que he tratado de no verlo como algo malo, ¿no? Porque no creo que sea algo malo, pero sí ha sido duro. Y la otra es, en mi caso particular, sentir que algo no está funcionando en mí, ¿no? Digamos, al no menstruar como normativamente normal, ¿no? nos han dicho. Ajá. Sentir que algo no está funcionando correctamente en mi cuerpo, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas. Sí. Yo resueno mucho, o sea, como sí con esta parte de sentirse mal, pero además como el mundo no está hecho para que nos sintamos mal, ¿no? O sea, yo de verdad pienso que deberíamos poder tomarnos días libres de trabajar. Hay momentos en los que los cólicos son tan intensos, yo pienso que debería de existir un concepto que fuera como cerebro de cólico, ¿no? O sea, a mí hay veces que me duele tanto que ya no puedo pensar claro, y que yo también trabajo con personas en secundaria y que de pronto me hablan los niños y solo es como, sí, haz lo que quieras, ¿no? O sea, está bien. Pero bueno, eso, como siento como el mundo no está hecho para menstruar, creo. ¿A ti, Carlita? Yo no sufro de dismenorrea, o sea, no me duele. Después de mis embarazos se eliminó el dolor. O sea, como que tuve un antes y un después. Sí tuve con los cólicos, que en realidad se llaman dismenorrea, o sea, es el dolor cuando estamos en la fase de menstruación, o la premenstrual, que en realidad se llama fase lútea. Ahorita les voy a platicar un poquito. Y en realidad a mí lo que me duele es que no hay educación menstrual para todas las personas. O sea, lo que me duele es que la sociedad siga invisibilizando lo que nos pasa a las mujeres en todo el ciclo ovulatorio, porque todo el tiempo estamos en esas fases, somos cíclicas, las mujeres somos cíclicas. O sea, lo que decían de, pues es que estamos ovulando o pues ya iniciamos con la lútea, o ya estamos menstruando y otra vez empieza la folicular. O sea, las fases del ciclo ovulatorio son fases foliculares, folículo, cuando está adentro el óvulo. Luego está la fase ovulatoria, que es cuando sale del folículo el óvulo. Luego la fase lútea, que es cuando se rebustece toda la parte del útero para que el óvulo pueda quedarse y alojarse ahí. Y luego la fase menstrual, que es la última. Y luego vuelve a empezar. O sea, nunca dejamos de estar en nuestro ciclo ovulatorio. Entonces, la dismenorrea no es normal, y hay que dejar de pensar que es normal, porque eso fue uno de los tabús que siempre nos dijeron. ¿Te duele? Uy, pues ni modo, aguántate, pues eres mujer. Y pues la menstruación pues te toca. No, en realidad no es normal. No es normal pensar que tenemos que vivir con dolor. Eso es lo que acabo de aprender en esta escuela de educación menstrual. Y hay formas también de eliminar el dolor, si somos más conscientes de nuestro ciclo. Pero el problema es que la sociedad no identifica ese ciclo. Entonces, incluso las fases del ciclo ovulatorio están relacionadas con nuestras cuestiones neurológicas, psicoemocionales y fisiológicas. Y el contexto sociocultural no nos da la posibilidad de sentirnos bien, de sentirnos, si nos duele y queremos estar aconchadas en la fase lútea, que es la fase premenstrual, no nos lo permite la sociedad porque no lo entiende. Entonces me duele que las mujeres lleguen y me digan, me duele mucho menstrual y siento que odio mi menstruación. Cuando en realidad la menstruación es un signo fundamental de entender nuestra salud y poder saber cómo debiéramos relacionarnos también con las otras personas a partir de las fases ovulatorias. Eso también es bien interesante. Entonces, pues eso, me duele que no haya educación menstrual, que eso que nos pasa más de casi 40 años de nuestras vidas no lo podamos hablar
y ni siquiera sea parte de la educación que recibe la sociedad, porque eso nos pasa a más de la mitad de las personas en este mundo. Y si sumamos a las personas menstruantes, todavía más. Entonces es algo natural. ¿Por qué lo desnaturalizamos y por qué lo dejamos invisible? Sí. Eso me duele. A mí de eso me duele un montón, justo trabajando con niños y niñas y niñes en secundaria, digamos, mis alumnos tienen como 13, 14 años, no sé si a ti te pasa, pero cuando las niñas están menstruando, como que se te acercan y te hablan bajito y es como, ¿puedo ir al baño? Y es como, sí, ¿por qué? ¿Qué tienes, no? Y es como, no, es que creo que y ahí te das cuenta, ¿no? Es como, sí, ve al baño, ¿no? O llegan y te dicen, es que me duele la panza. Y les empiezas a preguntar como, ¿quieres ir a la enfermería? No, es que... Y se agarran, es como, o sea, estás menstruando, son cólicos o es dismenorrea. Dismenorrea. Pero eso, ¿no? Como a mí me duele mucho ver como ciertas cosas que a mí me atravesaron a los 14 años, hace 14 años, las siguen atravesando a ellas, ¿no? O sea, yo he visto a niñas salir del salón porque van a ir al baño, porque están menstruando con su mochila entera, porque no van a sacar una toalla, ¿no? Y eso me parece triste y me dan ganas como de abrazarlas y decirles como, está bien, no pasa nada. No hay que avergonzarse, pues, ¿no? No hay que ocultarlo. Sí. O sea, ¿por qué bajito? O sea, a mí también me pasó una vez que de repente se te acercan y te dicen, es que es urgente. Estás menstruando. Y se me quedó, claro, pues se escuchó en el salón. Sí. Y entonces se me quedó viendo con cara de, Carla, te odio. Y yo así de, no, está bien, ve, es normal. Claro, luego volteé a ver el grupo y todos los hombres así, porque además eso es un tema. A los hombres les enseñan que no deben escuchar la palabra menstruación. Eso es de las mujeres. Eso es algo así que, no, tú ni siquiera puedes saber que eso existe. Lo cual es brutal, o sea, de verdad afecta muchísimo, incluso la relación que tienen los hombres con las mujeres en ese momento. Una de las cosas que no sabía es que, y estoy aprendiendo, porque también estoy aprendiendo, estoy en ese momento de formación, es que hay algunas problemáticas que se viven en la pubertad y en la adolescencia que están relacionadas con las fases menstruales, con el ciclo ovulatorio. Por ejemplo, el cutting. Cuando las mujeres se cortan, por eso está relacionado con el género, el cutting. Todavía no hay estudios de eso, pero pareciera que está relacionado y a mí me encantaría en algún momento ver cómo hacer una investigación sobre eso. Las mujeres cuando están, las chicas, las adolescentes, cuando están ejerciendo ese autoinfligen el dolor, es porque están en una fase lútea. O sea, están en la fase justo de la premenstrual, en la que no sabe, como tú decías así, ves el mundo de manera distinta. La parte neurológica está afectada. O sea, sí hay un momento en que neta ves distinto el mundo y ves distinto a las personas y te ves distinta a ti misma. Entonces, eso se relaciona también con los síndromes que hay con los trastornos alimenticios y con un montón de cosas que vivimos las mujeres. O sea, la menstruación nos atraviesa tan fuerte que incluso al no tener esa educación, no saber, es que te está pasando esto, vamos a ayudarnos, vamos a apoyarnos, podemos hacer este tipo de cosas, porque se pueden hacer un montón de cosas, podríamos prevenir un montón de esas problemáticas en las adolescencias. Y eso es fuerte porque nadie lo conoce, ¿no? Y eso tiene que ver con educación menstrual. O sea, ¿por qué en las escuelas no hablamos de menstruación? Bueno, es que en mi caso les voy a contar una anécdota rápido, porque ahorita me recordaste cuando en la primaria le bajó a una de nuestras compañeras, ¿no? Era la primera, estábamos bastante chicas. La maestra sacó a todos los niños del salón. Es que algo pasó, por favor, retírense. Una cosa así. Todos estábamos espantadísimos, ¿no? Como, ¿qué pasó? ¿Alguien se murió? ¿El papá de alguien, no? O sea, es que a su compañera acaba de tener la menstruación, ¿no? O sea,
una intensidad, una tragedia, no sé qué, pero a todos nos espantó, ¿no? Los niños estaban así en la puerta, pero como ya entrándole al tema, ¿no? Con esta cosa de tema tabú y esto no lo puedo saber yo, esto no lo debo entender, esto no me incumbe, ¿no? Y nosotras como con este peso, ¿no? Con este peso de, ok, ¿no? Ya empezó esto, es horrible, es secreto, o sea, sí, justo se nos enseña, no solo no se nos enseña, ¿no? O sea, justo se nos enseña mal. Mal. Ajá. Y a guardarlo. O sea, a mí me tocó todavía la etapa en la que tenías que sacar en una bolsa de papel de las farmacias las toallas. Claro, a mí también, sí. ¿No? O sea, de neta, así, no la puedes sacar. O sea, en algún momento me acuerdo de mi mamá, porque además yo vivía en el Estado de México, en un pueblo. No, bueno, doble. Era así de, no, a ver, ven, en silencio. A ver, toma, 3 bolsas. Güey, mamá, es una toalla sanitaria. No, 3 bolsas, ¿no? Y que no lo vea tu hermano. No vayan a oler. No, casi. Y eso tiene que ver con el tema de la higiene. Parece que es sucio. Sí. A mí, yo recuerdo mucho también como esta onda de los papeles con sangre, que es como, que no se vean, guárdalos, o sea, como usas un papel y lo envuelves en papel para que, es como, es sangre, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué tiene? No es algo sucio, pues, no es, es sangre y ya. Pero, gente, o sea, aquí va una revelación. La sangre no es azul. No es azul. O sea, todo no es un líquido no es azul. Un líquido azul, banda. Exacto, O sea, la sangre es sangre. Y todos los medios de comunicación, todas las empresas, es azulito. Porque pues es azulito. Y además, hasta hace justo nos lo contaba Mariana, hasta hace muy poco tiempo empezaron a probar las toallas sanitarias con sangre. O sea, durante mucho tiempo fue con agua salina. Sí. No es lo mismo. No, o sea, sale tejido, hay coágulos, claro. Es más espesa, se mueve diferente, ¿no? Como fluye diferente y obviamente huele asqueroso, como el contacto de la sangre con las toallas, porque eso sí huele feo. La sangre en sí misma no, pero obvio, si están probando con agua salina, ¿cómo van a saber que la descomposición de esa materia con el material con el que están fabricando las toallas no funciona? O sea, de entrada, ¿no? Y luego, además, nadie tampoco ha hablado de por qué no podemos saber nada a través de la sangre menstrual. O sea, por ejemplo, hasta hace muy poquito ya se están recibiendo en laboratorios la sangre menstrual para hacer análisis. Güey, ¿cuánto tiempo? O sea, décadas, milenios. La sangre menstrual se desecha. No es cierto, no debiera ser así. La sangre menstrual tiene un montón de biofactores que pueden decirnos muchísimo de nuestra salud. Por eso es tan importante cuidar el ciclo ovulatorio y conocerlo, porque así también podemos identificar qué está fallando. Mi hija adolescente, bueno, ya no adolescente, joven, ya de 18 años, tuvo una amenorrea de 3 meses. No, mamá, es que no tengo la menstruación, no sé qué. Y yo me asusté, dije, pues algo está pasando. Y en la escuelita, en la EDEM, en la Escuela de Educadoras Menstruales, pues me acerco a quien nos estaba dando los talleres y me dice, y lo primero que me dice, ¿está estresada? Le digo, durísimo. Está súper estresada porque los exámenes. Me dijo, ahí está, el cuerpo está reaccionando. Los niveles hormonales están bajando. Y entonces el cuerpo dice, no es bueno en este momento que tú menstrues. Hay un nivel de sabiduría del cuerpo de las mujeres y nosotras, y nosotros, y nosotres, no entendemos qué es lo que está pasando en en nuestro cuerpo, en nuestra psique, es lo que hace la hipófisis, e incluso también el tema de la alimentación, la contaminación. O sea, ya ni hablemos de los productos de gestión menstrual pero también los productos de belleza afectan nuestro ciclo ovulatorio. Tampoco lo sabía y me enteré. O sea, teñirse el cabello, las uñas, el maquillaje. O sea, eso afecta. ¿Por qué? Porque somos hormonas caminando.
Oigan, vamos a ir a nuestra segunda canción, vamos a hacer un cortecito aquí, que podemos seguirnos con lo que nos duele, porque creo que no hemos sacado ni una octava parte de lo que nos duele, pero vamos a hacer una pausita con ¿Quién cuida al pueblo?, de Vivir Quintana, y regresamos a La Limpia. Acabamos de escuchar ¿Quién cuida al pueblo?, de Vivir Quintana, que no tiene nada que ver con el tema, se habrán dado cuenta, pero Carla la propuso. ¿Por qué la propusiste, Carlita? Me encanta. Primero porque soy súper fan de las tres. O sea, Vivir, Andrea y la Marisol, me parecen, además se unieron sus voces para un tema de derechos humanos en defensa del pueblo y bueno, amo. Sí. Y yo siento que parte de la defensa en general, pues es la defensa de cosas que le ocurren a más de la mitad de la población, que es lo que estamos hablando sobre la menstruación. Y bueno, justo antes de... Bueno, estábamos escuchando la canción y hablábamos que hay... O sea, ya podríamos entrar quizás a la parte que nos sana, pero faltan todavía muchas cosas que sacar, ¿no? Y que limpiar, entonces... No sé cómo vean, como si hay alguna otra cosa que quieran decir como respecto a lo que nos duele de la menstruación, que a mí son un montón de cosas. Por ejemplo, me gustaría decirlo, yo he escuchado mucho esto de no es normal tener cólicos, pero es muy común. ¿Y por qué es tan común si no es normal? O sea, ¿por qué...? Yo me atrevería a decir que a la mayoría de las personas que menstruan les duele, porque en mi vida, de las que yo he conocido, a la mayoría la pasamos muy mal y han sido muy pocas las que es como, no, pues todo bien, me dura 2 días, no siento casi nada, como a mí me baja 1 semana, me duele, o sea, no sé qué está pasando. Hay algo en nuestra vida, o sea, en nuestro contexto individual y social y cultural, que hace que cuando lleguemos, o sea, pasemos la fase folicular, luego la fase lútea, primero la ovulatoria, luego la lútea y llegar a la menstruación. En la fase lútea, algo está pasando en nuestro cuerpo que hormonalmente le está generando un montón de biofactores que provocan dolor neurológicamente. O sea, la hipófisis manda señales de dolor. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar justo para poder prevenir el dolor. Ahora, hay cosas que son también fisiológicas, o sea, como la endometriosis, ¿no? Como un montón de otros, el útero exacto. O sea, exacto. O sea, esas sí son, digamos, ya condiciones de salud que hay que cuidar, pero no tenemos investigación sobre eso. Lo único que nos dicen cuando tenemos cólicos es tómate un antiinflamatorio, un Sincol, un paracetamol, ibuprofeno y ya está. Y no, en realidad seguramente tenemos algo desde antes que no hemos prevenido en nuestra fase de menstruación ovulatoria, o sea, en el proceso de la lútea, o sea, en la premenstrual. No comimos suficiente proteína, no nos hidratamos lo suficiente, no generamos una baja de estrés. O sea, como hay condiciones, que es lo que he estado aprendiendo, que pueden eliminar ese dolor. Pero no lo tenemos claro, porque las hormonas son las que pueden generar incluso que se quite ese dolor. Entonces a lo mejor hay que subir el estrógeno, hay que hacer ejercicio, hay que correr, hay que comer chocolate. O sea, hay que hacer cosas que pueden hacer que cuando lleguemos a la fase lútea, la premenstrual, el cuerpo tenga las mejores condiciones para que no duela. Que nos duele y efectivamente que le pasa a buena parte de las mujeres es porque solamente sabemos pero el menos del 1% de lo que pasa en esa fase. Y entonces por eso estamos ya, incluso la hipófisis dice, te va a doler, así que prepárate. Y entonces nosotras nos preparamos. Cuando en realidad tendríamos que enseñarle a nuestra hipófisis, no quiero que me duela, entonces voy a hacer esto y esto y esto. Pero es un tema de educación, es un tema también de reflexión y de aprender a querer nuestro cuerpo y nuestra fase ovulatoria. No es fácil, porque tenemos estas relaciones complicadas con nuestra menstruación. Es como la relación complicada con el ex. O sea, no es fácil quitártelo de encima.
¿no? Sí, pero sí, la sí. menstruación nunca Hacer te la las vas a paces. quitar, exacto. Hay que hacer las paces con nuestro Sí, ciclo ovulatorio, claro. yo creo. Sí. Que a mí, retomando un poco esto que decías, también de pronto me pasa que es como... Creo que hay banda como muy hacia la parte, lo voy a decir así, como más hippie, que es como, es que no aceptas tu ser mujer, entonces por eso te duele. Que es como, no, güey, tengo el útero mal acomodado, Sí. o sea, deja mi ser Ojalá mujer en fuera paz, así, no sí, tiene sí. que ver. Dulce, sí. Pues a mí algo que me duele mucho también es lo mucho que tengo que gastar. O sea, en general las mujeres y personas menstruantes, ¿no? Porque pues no solo toallas, copas, lo que sea, sino ginecóloga cada tanto, que checar ultrasonido si es necesario, ¿no? Pero en mi caso también miles de suplementos, porque he optado por no tomar hormonas, por no tomar anticonceptivos o hormonas para mejorar mi ciclo, porque de verdad yo no quiero eso, ¿no? Entonces, lo que he aprendido es que necesito ciertos suplementos que me ayuden a tener un mejor ciclo, que son carísimos, ¿no? O sea, son carísimos. Comprar un shampoo que no tenga parabenos ni siliconas, comprar un maquillaje que sea orgánico, ¿no? O sea, dices, justo esta sociedad no está lista, ¿no? Ni está preparada para mujeres que tenemos ciclos distintos, ¿no? Deja tú para mujeres que menstruamos o personas menstruantes, ¿no? O sea, que tampoco, pero mucho menos para personas que tienen ciclos distintos, ¿no? Entonces, eso a mí me duele, se me complica todo. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, yo ya tuve 2 embarazos. Después de los 2 embarazos, mi ciclo ovulatorio se regularizó, entre comillas. Porque además eso, no es una regla, es todo menos una regla. O sea, justo lo que te pasa es así, es, digamos, no es que sea normal. O sea, así es tu ciclo. Claro. Solo hay que ver qué se puede hacer para que se evite tanto el sufrimiento en términos de tu proceso. Pero, por ejemplo, yo era totalmente irregular en términos del tiempo, ¿no? Entonces yo decía, no, pues, ¿cómo le voy a hacer para no embarazarme en esa irregularidad? Claro. Porque, por ejemplo, eso también es un tema. Sí. O sea, pues es que si no, yo no puedo contar cuando estoy ovulando, tal, es un tema. Y después de los embarazos, mi cuerpo como que dijo, a ver, así va a estar. Y entonces tengo una serie de síntomas cuando estoy en la fase lútea, que ya los puedo reconocer. Me empieza a doler los pechos, me duele la cabeza, tengo un hambre brutal de papitas y grasa. Donuts. ¿No? Ajá, exacto. Y entonces digo, estoy en este momento, ¿no? Y en la más difícil, que es la ovulatoria, que es así la más prendida, donde tienes que tomar decisiones, donde dices, wow, aquí me como el mundo, sí. También mi cuerpo me empieza a dar síntomas. Y entonces me siento así que puedo con todo. Hago 30 cosas a la vez y entonces siento que tengo mucha más energía, hasta me siento hiperactiva. Como que mi cuerpo te dice, estás en esta fase. O sea, hay un momento cuando nos hacemos conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo, que eso nos ayuda muchísimo para poder prevenir ciertas cosas. Y por supuesto que también hay que decirlo, si la sociedad no está educada para eso, cuando necesitamos espacios para estar en la casa porque necesitamos descansar, porque estamos en esa fase menstrual, de verdad se necesita ese espacio para estar en la cama. Y esas son las cosas que la sociedad no entiende, que el gobierno y el Estado tampoco, y por eso no hay permisos. Pero hay otras partes en el mundo donde sí existen los permisos para las mujeres y cuerpos menstruantes en la fase de menstruación. O sea, es una licencia, como pasaría con la licencia de maternidad. O sea, es lo mismo. Pero en estas sociedades ultracapitalizadas, donde la menstruación es lo de menos, pues señoras, pónganse a trabajar, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, eso, ¿cómo le hacemos para que llegue esa conciencia al Estado
y a la gobernanza aprendiendo de las fases. O sea, si no educamos sobre esto, o sea, no vamos a poder lograr que efectivamente haya este tipo de espacios o que haya haya la salud menstrual gratuita para las personas. O sea, la salud, se lo escuchaba a Mariana también, o sea, la ginecología es también una disciplina sumamente violenta para las mujeres. Eso. Es que yo pensaba justo como en esta parte como de, ok, vamos a ir al ginecólogo o ginecóloga según te toque en el Seguro Social, que es un espacio que tú sabes que es un espacio de riesgo. O sea, es un espacio en el que tú vas a estar vulnerable. Deja tú porque te vayan a revisar y te vayan a meter un pato, lo que sea, un espejo, sino porque vas a hablar de tu vida sexual, o sea, de tu sexualidad, de que te duele, que no te duele, que te baja, que no te baja, que te pasa esto, que tienes estos síntomas, y eso se ha utilizado para violentar a la banda, y es un momento de mucha vulnerabilidad. Y yo cuando me he visto en situaciones en las que quizás no puedo ir con la ginecóloga que siempre voy o así, lo dudo un montón, ¿no? O cuando te mandan a hacerte estudios a un laboratorio, por ejemplo, que dices, me va a tomar la muestra a alguien que jamás he visto en mi vida, que yo espero que sea una morra o una persona sensible, sí, pues alguna disidencia, que tampoco es como que las disidencias trabajen en los laboratorios, ¿no? También habría que pensar esa parte, pero como ese espacio médico, yo por lo menos sí lo vivo con temor de pronto, ¿no? No con mi ginecóloga, pero sí con todas las demás personas que pueden llegar a estar involucradas en un proceso médico. Sí, porque además, Ceci, tú has ido a la ginecóloga porque tienes una condición, ¿no? Como tú, Pau. Pero en realidad tendríamos que ir a revisión constantemente porque lo necesitamos, y no solamente por el tema sexual, o sea, no solo por la sexualidad, que es una cosa, es más la menor en todo nuestro proceso. Y entonces solo nos dicen que tenemos que ir para ver cuando estás empezando tu vida sexual, cuando ya te quieres embarazar, pero no hay una educación antes de por qué es importante acceder a la salud menstrual. Entonces no se ve como un derecho, se ve como un privilegio. Por eso es importante que sea un derecho, o sea, que se entienda que es un derecho. Por eso las ginecólogas, los ginecólogos tienen que cambiar su percepción. Porque siempre es el regaño constante. O sea, a mí me regañaron, o sea, todo el tiempo. Que si menstruo, que si no menstruo, que si me embaracé muy joven, que si me embaracé muy vieja. O sea, todo. Entonces yo lo que contaba en la escuelita de menstruaciones, de educadoras menstruales, es que, pues es que parecía que las mujeres básicamente todo lo hacemos mal. Pues y sí. Que estamos históricamente supeditadas por esta cuestión de que nos desangramos todos los meses, y por eso pues pobres, tienen una condición. Entonces, pues no son buenas, o sea, no tienen esas capacidades, esos roles sociales que se necesitan. Como no son confiables incluso, ¿no? Por ejemplo, para el trabajo, así como, no, pues es que son muy volubles, o va a haber días donde se sientan mal, no sé. Sí, justo. O sea, les quería decir algo. ¿Sabían cuántos nombres de ginecólogos hombres aparecen en todo nuestro sistema reproductivo? O sea, yo no sabía que las trompas de falopio se llaman así por un ginecólogo que se apellida Falopio. Sí. El punto, y aquí lo tengo, porque yo sí y se que los quiero torturó dejar, para así es. Identificar esas trompas. Y de lo peor además, Gabriel Falopio, ¿no? Y luego está el punto G, que también fue por un hombre, sí, que también en los años 50 describió esa raíz del clítoris. O sea, claro, pues es que las mujeres... Y las glándulas de Skene y las también, glándulas ¿no? de Skene, o sea, no, bueno. O sea, puro señor tenemos adentro. Y todavía quieren los señores seguir discutiendo sobre nuestra salud reproductiva sexual. O sea, para que vean lo complicado que es este tema. Sí. Y que vale la pena pues seguirlo dialogando, porque si no lo hacemos... Bueno, Irán, pero yo sí quiero decir algo positivo. Sí tenemos a ginecólogas muy importantes e investigadoras que sí han trabajado los temas, que han puesto en la mesa la investigación de la endometriosis y de otras cosas. O sea, Enriqueta Barranco, una ginecóloga
latinoamericana, fue la que dijo que no era una regla, que no se le llamara así, porque habían ciclos completamente distintos, y que las mujeres lo que menos tienen son reglas en todos sus procesos y fases ovulatorias. O sea, sí hay mujeres súper casi nada conocidas, pero pues vale la pena nombrarlas. Que ya empezaron esta lucha. Sí, igual, bueno, yo quiero reconocer a mi ginecóloga que fue tan lindo llegar con alguien que cuando yo le decía como justo, mi ciclo es súper irregular y bla, su primera reacción no fue, pues toma anticonceptivos, que odio esa reacción, ¿no? Odio que a la primera sea como, toma, métete hormonas, o sea, como, ¿por qué no buscamos otras opciones? Que las hormonas también pueden ser una opción, ¿no? Hay banda a la que las hormonas le caen súper bien y está muy chido, pero a lo mejor justo retomando un poco lo que decía Carla, decía hay morras chidas, Adriana Albarrán, mi ginecóloga, es una de ellas, pero pues a ustedes, ¿qué las ha sanado dentro de este mundo que no es amable con quienes menstruamos ni con la menstruación? Como ¿qué han hecho ustedes? Justo creo que a mí me ha sanado mucho aceptar mi menstruación como es, ¿no? Aceptar que a veces viene, a veces no, y está bien. Y no es que me voy a morir, ¿no? En realidad, simplemente, si yo quisiera tener hijos, hijes, pues tendría que buscar otras formas, ¿no? Tal vez sí tomar alguna hormona o, no sé, darle ahí un empujón, ¿no? Si yo quisiera en este momento ser madre, maternar. Pero como no es el caso, realmente simplemente tiene que ver más con que yo lo acepte y fluya, ¿no? O sea, fluya un poco con que así es mi cuerpo, así es mi menstruación y está bien, ¿no? O sea, también justo en la premenstrualidad o en la fase lútea, ¿no? O sea, si necesito descansar y de estar todo el día en la cama, pues hacerlo. Si necesito comerme 3 donas, pues también, o sea, darme ese chance, ¿no? Ese día. o llorar como desquiciada también, ¿no? O sea, como que no está mal, está bien también dejarme ser en esos días, ¿no? Eso es algo que creo que me ha sanado poco a poco, ¿no? Tampoco voy a decir que ya estoy ahí, creo que sí es un trabajo de todos los días, pero sí, creo que va por ahí. Ceci me compartió un texto muy lindo, no sé si quieres leerlo o quieres que yo lo lea, o no quieres leerlo. ¿Tú lo lees? Lo leo. Va, aquí está. Bueno, se llama Tu Hogar. Una tarde, en que el aire se respiraba como siempre, te fuiste sin decir palabra. Tomaste tus maletas rojas, llenas de llantos y bochornos, y partiste. Jamás entendí por qué. No dejaste nota, paradero, huella, nada. De un momento a otro, dejé de vivir esos días pesados que compartíamos. Dejé de sentirte en mí. La vida se volvió distinta, porque por más que tenerte cerca nunca ha sido un tema sencillo, saberte lejos resultaba extraño, confuso. Se me empezaron a romper los días, y comencé a extrañar manchar mis sábanas con tus suspiros, a querer sentir los calambres que podías causarme con tan solo una mirada. Por días me sentí media mujer, mujer niña, mujer que termina una etapa. Comencé a correr por todos lados, con desesperación, para poder saber de ti, o aunque sea entender, ¿por qué te fuiste de esta, que es tu casa? Por noches, juré encontrarte a como diera lugar, bajo la cama, en la esquina de la cuadra, al otro lado del mundo. Algunas veces quise escuchar la voz de quienes decían que había que traerte de regreso a la fuerza. Busqué y busqué, hasta oír el eco de mi rabia, que te gritó, vete pues, no te necesito. Pero llegó el día en que comprendí que quererte en mí y vivir mis días extrañándote no te iba a traer de regreso, mucho menos el llanto o la ira, que tu regla siempre fue clara, si estás, estás, y si no, pues no. Comprendí lo que es no saber lo que tienes hasta que lo pierdes, y me deslicé por los surcos de la resignación. Y fue entonces cuando tocaron a mi puerta.
Abrí sin saber quién estaba detrás de ella. Eras tú. Y todo lo que te quise decir, preguntar, reclamar por tantos meses desapareció de mi mente. Solo quedaste tú y mis lágrimas que te apretaron fuerte. Pero unos días después decidiste limpiar todo nuestro desorden y partir, una vez más. Hoy puedo ver que tuviste que irte para volver, para ir y venir al sitio donde te gusta estar cada tanto, para entender que tal vez tú necesitas más de 28 días lejos de mí. Hoy puedo ver que tu periodo lejos de mí tiene su propio ritmo y que si me quedo quietecita puede que te asomes y vengas a saludar. Que si te vas, puedo conversar con mi miedo, cantarle que eventualmente bajarás las escaleras de mi endometrio y regresarás. Y que toda tu vida serás bienvenida a tu hogar. Muchas gracias, Ceci, por compartirlo. A mí me gustó un montón ese texto, me lo mandó anoche y yo lloraba. Porque justo creo que es un texto escrito muy como desde el amor y no siempre nos relacionamos desde el amor con la menstruación y con todo el ciclo, ¿no? O sea, no solamente cuando estás sangrando, sino todo el ciclo. A ti, Carlita. ¿Y cómo es parte de ti, Ceci? O sea, ¿y cómo es parte de ti, no? ¿Cómo añoras eso que se fue, pero que es raro que se haya ido, ¿no? O sea, desde tu corporalidad y desde tu conciencia. O sea, ese yo creo que es el reencuentro y la reconciliación con nuestra fase ovulatoria, nuestro ciclo. Entonces yo creo que está increíble, también me encantó. Pues yo, ¿cómo le entramos rápido a la reconciliación? Pues creo que mi forma de reconciliarme y de trabajar este tema o sea, cómo hacer para que yo me sienta mejor conmigo misma y lograr que no sea mi ciclo menstrual, ovulatorio, un tema tabú. Lo que yo quiero es dejar de que sea tabú y empezarlo a hablar, empezarlo a decir con todas sus letras y a concientizar. Es la forma en como yo me he encontrado para sanar. Sanarme a mí, sanar y ayudar a sanar a las demás personas. Entonces creo que por eso asumí este rol ahora de apoyo, de búsqueda de respuestas, de acuerpamiento, yo no sabía que había escuelitas de educación menstrual y hay muchas en realidad. Entonces, aprender y educarnos sobre este proceso y lo que se vive en ese proceso, me parece que es fundamental para poderlo difundir y entender eso justo, que es un derecho, la menstruación, que lo que nos pasa no es una cosa que la sociedad debe guardar en una bolsa de papel, que los hombres justo tienen que voltear a ver sobre estos temas y aprender también de ellos, y que tampoco es una cuestión solo de mujeres, porque a los hombres también les afecta el ciclo ovulatorio, porque no viven solos, viven con mujeres y cuerpos menstruantes. Entonces también les toca saber cómo pueden ayudar, y sí pueden hacerlo cuando estamos en esas fases. Y también pues exigir a nivel gobierno, a nivel Estado, que haya las garantías de este derecho a la menstruación digna. Y para eso, pues de entrada, lo que han hecho organizaciones no gubernamentales y civiles en torno a este derecho es muy importante. Entonces, seguir hablando de eso hay que decirlo, hay que contarlo, hay que escucharlo también, generar estos tipos de redes de apoyo sobre hablar de la menstruación y cómo la hemos vivido. Y creo que ese es el proceso más bonito de sanación, hablarlo, compartirlo, ayudarlo y enseñárselo a las más pequeñas que van a llegar a ese momento y que en lugar de que sientan temor, pánico, vergüenza, pues sea más bien, wow, qué chido, voy a tener cosas distintas, mi cuerpo va a crecer, mi mente está desarrollándose. Por eso yo creo que en la mitología griega se le tenía tanto miedo a las mujeres que menstruaban. Y en un montón de mitologías. O sea, como que eso le daba fuerza, porque hay momentos de las fases donde las mujeres son guerreras y luego son débiles. Pero en realidad es por esas fases. Entonces nos temían, nos temen todavía, y en nosotras mismas nos tememos. Tenemos que quitarnos ese velo.
la menstruación es parte de nosotras, tenemos que quererla como sea, como nos pasa en nuestros cuerpos, y ayudar a las que vienen y que puedan decirlo sin temor a que las volteen a ver y las criminalicen, que las enjuicien o que les digan calladita te ves más bonita, ¿no? Yo creo que eso para mí es fundamental. Sí quiero nombrar a Fernanda Romo, que es la que inició con esta escuela de educación menstrual en España, que es chilena de nacimiento pero vive en España, y que está yendo a Latinoamérica y a África y a muchos lugares con este mensaje que a mí me parece que es fundamental, y pues hacer red para seguirlo comunicando. Oigan, qué bonito episodio, me gustó mucho. Muchas gracias por venir, gracias por animarte a estar de este lado, Ceci, y a ti, Carlita, por venir. Ojalá que podamos hacer más partes de este tema. Creo que hace falta. Creo que se podría hacer un podcast entero solamente sobre la menstruación y los ciclos y bueno, pero pues nada, muchas gracias por escucharnos y por vernos o como sea que usted esté consumiendo este contenido. Y pues nada, nos vemos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde por Código 21.